Hola, ¿cómo están? Un capítulo más de Dolce Gusto en esta sección, programa especial de videojuegos. Y el día de hoy he querido hacer un paréntesis de lo que tiene que ver con review específico, ¿cierto? Conversaciones específicas sobre algún videojuego y tocar el tema de las críticas o la manera en la cual se critica algunos títulos o incluso al ecosistema entero para el caso de Nintendo, ¿ya? Yo consumo muchísimos podcasts de videojuegos, consumo muchísimos videos en YouTube, en Twitch y lectura de ciertos foros de videojuegos porque me gusta aprender las perspectivas que tienen muchos. Yo me declaro fanático de Nintendo de años, pero sí en algún momento de mi vida me mantuve la generación anterior con Play 4, Xbox One y Nintendo Switch. O sea, tenía las tres. ¿Y por qué tenía las tres? Bueno, Xbox, voy a ser súper honesto, la tenía porque la ocupaba de reproductor de Blu-ray 4K. Eso es todo. Porque como consola de videojuegos, me parece que los títulos que tenía, los exclusivos que tenían, a mí no me llamaban. Respeto total a los que les gustan los títulos exclusivos que salieron a lo mejor en esa consola. No es mi caso. Y yo, bueno, igual no compré nada. Probé un par de videojuegos y el rendimiento me pareció bastante menor y la sensación al jugarlo bastante menos placentera que el jugar en PlayStation 4, que me pareció una consola fantástica, ¿ya? Ahí yo jugaba los títulos AAA de la consola, los exclusivos de la consola, que claramente no podía jugar en Nintendo Switch. Y muchos títulos que salían en ambas consolas igual yo los consumía en PlayStation 4 en su momento porque me parecían que sin duda tenían un mejor rendimiento, ¿ya? Y privilegiaba un poco eso para esos títulos. Lo cierto es que la consola de Nintendo, y aquí de seguro vamos a discrepar con más de alguno, pero para mí la consola de Nintendo, que gracias a Dios siempre he podido tener una consola de Nintendo en sus distintas generaciones, pero con una predilección innegable hacia las portátiles, ¿cierto? Nintendo Switch vino acá, para mi caso, a cerrar ese círculo. Yo jugaba portátil, insisto, cuando me la compré, yo jugaba portátil el 99% del tiempo. Casi no jugaba en modo pantalla porque creía que, me parecía a mí que en los televisores que yo tenía ya cuando está sobre las 40 pulgadas, quizás no es tan buena la experiencia, pero sí cuando ya se te acaba la batería te puedes poner en el modo docking y continuar jugando, o ciertos títulos a lo mejor jugarlos en familia, ¿cierto? Que eso sí tiene mucho la Switch, el juego más como colaborativo o para entretenerse, digamos, en una junta de amigos. Ahí el modo digamos de sobremesa funciona impecable, ¿ya? Bueno, el punto es que para mí, y parto desde el final, desde la conclusión, para mí Nintendo Switch, así como han sido las consolas más exitosas de Nintendo, ¿ya? Creo que cuando Nintendo ha tratado de estar a la vanguardia en la tecnología es cuando ha tenido resultados peores, es mi manera de ver. Ojo, cuando ha tratado de incorporar tecnología porque sí, ha sido como sin pena ni gloria. Yo me atrevo, y aquí me va a tirar alguien en contra seguro, pero me atrevo a decir que yo, que consumí la Nintendo 3DS, la 3DS XL, la New Nintendo 3DS y la New Nintendo 3DS XL, puedo decir con fe que yo las compraba en modo 3D porque me gustaba mucho más la consola, pero el modo 3D lo ocupé cero. Jamás jugué un juego en el modo 3D. A lo más probaba para ver cómo se sentía, pero yo no jugaba en modo 3D. Entonces es la incorporación de una tecnología que en realidad no sé si fue realmente el gancho para comprar la consola. Fueron los títulos que eran muchísimos y muy buenos, y la retrocompatibilidad a través de la consola virtual, pero hasta ahí, ¿ya? No era por la tecnología en sí. Por eso digo que cuando han tratado de incorporar así como tecnología superior, por ejemplo la Wii U con ese mando que al menos visualmente cuando lanzaron la consola o cuando la estaban por lanzar se veía como muy interesante, pero en realidad era muy inútil. La verdad es que también fue una innovación que no aportó nada. O sea, al final todos jugábamos con los mandos de la Wii normal. Era finalmente una Nintendo Wii HD. Eso es mi manera de verlo. De hecho, perfectamente podría haber sido Nintendo Wii HD, una consola más barata, hubiese sido relativamente exitosa, le habría extendido la vida a la Wii, que al final para mí la Wii U fue eso, una extensión de vida de la Wii, y ya, y sería, ¿ya? Bueno, y Nintendo Switch
¿Qué trae? No es un avance tecnológico, ¿cierto? Es una posibilidad que otros no supieron explotar bien, que fue esta combinación del mundo portátil con el mundo de sobremesa. Entonces ahí vienen los puristas de Sony diciendo que ellos ya habían experimentado con esta... Sí, pero no de manera exitosa. ¿Ya? Acá el rey de las consolas portátiles sigue siendo Nintendo. Podrán salir un montón de consolas de Asus, Lenovo, no sé, Steam, lo que sea, portátiles, pero no es más que un computador portátil. Y eso, o sea, hoy en día los computadores gamer son portátiles, muchos de ellos, y por lo tanto ya la portabilidad del videojuego lanzado para PC ya existe, en mi opinión. Perdón si estoy ofendiendo a alguien, pero claro, lo hace más cómodo porque es formato consola, pero estas consolas que estoy nombrando tienen Windows. O tendrán Android alguna de ellas, pero en general tienen Windows y ocupan los juegos que están en Steam para Windows que pueden correr en la consola porque es un mini computador al final. Es literalmente un mini computador. Entonces, y que yo siento que es gran parte de lo que para mí me falla en lo que es una Xbox. Para mí la Xbox es un computador metido dentro de una caja de una consola. Sorry al que le dañe esto, pero lo demuestra también el hecho de que es una consola que al día de hoy, en su última generación, ya a 2 años del lanzamiento, no ha sacado ni un solo título potente AAA exclusivo de la consola, por lo mismo porque se aprovecha de los títulos que están disponibles en su modo, digamos, de suscripción, que son títulos multiplataforma, muchos de ellos, o antiguos. Entonces, que es distinta a la historia de PlayStation. Sony con PlayStation para mí es una consola que está orientada a otro público o el mismo público pero con otro tipo de necesidades, como era mi caso. O sea, yo tenía, insisto, videojuegos que me gustaba jugar en alto rendimiento y por eso tenía la Play 4 y siempre iba a privilegiar el videojuego en su versión Play 4, que para mí era la versión cúspide del videojuego, por sobre la de PC, por sobre la de Xbox y por supuesto por sobre la de Switch. Pero Switch tiene una modalidad, el poder, esa comodidad, esa portabilidad tan bien entendida, esa ergonometría que parece tan básica, pero que funciona tan bien. Porque podría ser una tablet, ¿ya? Pero no es una tablet, funciona mejor que una tablet. Entonces, al final, tú te das cuenta de que estás frente a una consola que aporta mucho más que estar a la vanguardia de la tecnología, porque no es lo que buscas al comprar una Nintendo Switch. Lo que buscas, y ahora sí voy al otro punto, buscas títulos específicos, sagas de la consola entrañables con los cuales te has encariñado toda la vida, videojuegos, sobre todo los videojuegos como, por decirlo así, de la primera línea de las consolas de Nintendo, muy bien logrados. Son raros los casos de videojuegos que tengan un mal resultado de estos AAA propios de la consola. O sea, los últimos Zelda han sido muy buenos, incluso los remakes han sido buenos, los Mario, para qué decir, en todos sus formatos. Bueno, Pokémon, yo quería hacer un apartado acá en Pokémon, ya, voy a hacer un paréntesis. El rendimiento que pudo haber tenido en su lanzamiento el último juego de Pokémon Escarlata y Púrpura, ¿cierto? Que fue malo, sí, es verdad, lleno de bugs. Yo creo que el quedarse con eso para decir que fue un mal videojuego, a pesar de que el nivel de ventas que tuvo y tiene y sigue teniendo es brutal, es quedarse con un análisis simplista, con un análisis que se queda tremendamente corto, y es no entender al público de Pokémon, ¿ya? El jugador casual de Pokémon, este jugador que va a probar Pokémon porque es uno de los nombres más importantes en la industria del videojuego y en la historia del videojuego, duela que le duela. Yo sé que no son grandes historias, nunca han sido grandes gráficos, pero la rompió, ¿ya? O sea, es el primer caso, yo creo que es el primer caso de un videojuego exitoso que pasa a ser un anime quizá más exitoso aún en su momento. Ya un juego de cartas tremendamente exitoso que llegó a estar al nivel de lo que era Magic, que ya tenía un mercado completamente cautivo. Entonces se armó toda una industria y un montón de atractivos alrededor de una marca que nació como videojuego, y eso es fantástico, y eso se agradece, y eso no se puede desconocer según mi manera de ver. Dicho eso, creo que lo que pasó con Pokémon se fue resolviendo, pero para los fanáticos de la franquicia y que hemos jugado todos los juegos, sigue siendo, seguimos estando agradecidos de que se haya sacado un juego mundo abierto que haga realidad los sueños de muchos de los que jugábamos en
en esos pocos píxeles que nos entregaba el Game Boy, y que ahora podemos jugar en un mundo abierto donde podemos ver a los Pokémon cuando los estamos atrapando, verlos a lo lejos, ver si son Shining o varicolor, ¿cierto? Y no tener que imaginar si es que lo son y esperar hasta que se abra la ventana de batalla. El tener la apertura de la ventana de batalla directamente en el escenario donde estoy, todo lo hace más fluido y todo lo hace más realista, entre comillas, lo hace más cercano a lo que uno quisiera de la franquicia, y estoy seguro que esto va a ir mejorando cada vez más. Y yo sigo pensando que igual fue un juego que cambió un paradigma, y hay veces que en esos cambios de paradigma te va bien o te va mal. Yo creo que no le fue mal, en ventas es fantástico, recuperaron más que la inversión de seguro. Y no olviden, por favor, señores analistas de videojuegos, que Pokémon viene a ser uno de los primeros y en su momento el único eSports, porque es un eSports de Nintendo, ¿ya? No olviden eso. Entonces, cuando ustedes analizan el juego desde solamente la perspectiva de la historia y de los bugs que puede haber tenido en un inicio, que después se corrigieron con parches prácticamente todo, ¿cierto? Y lo analizan como un mal juego, un fiasco, lo que quieran, recuerden que es hoy en día uno de los videojuegos multijugador más utilizados en todo lo que es Nintendo Switch. Ok, el juego que más se juega a nivel de multijugador es Pokémon. Los torneos que se organizan de manera oficial por internet tiene miles y miles de jugadores, cientos de miles de jugadores jugando el torneo que dura 3 días en competencia. Hay torneos regionales, torneos nacionales, torneos de ciudad, y para qué decir el campeonato mundial de Pokémon, que captura muchísima expectativa y se juega en Escarlata y Púrpura y corre muy bien. Entonces el juego es más que solamente gráfico y requiere, insisto, un desarrollo súper importante de todas las estadísticas que están por detrás y toda la manera en la cual se juega, porque esto es también un juego competitivo. Así que bueno, se las dejo ahí. Ya, y ojo, un eSport que existe desde antes de que existan los eSports como tal. Ya se jugaba modo competitivo Pokémon. Bueno, el punto es que Nintendo entonces es, creo yo, una consola para un modo de uso distinto. Entonces, las únicas críticas negativas que he visto del tema de Zelda Tears of the Kingdom han estado relacionadas con la capacidad gráfica y rendimiento de la consola, de que está atrasada, y así una serie de cosas, porque claro, cuando algo suena tan perfecto o raya en la perfección, porque no es perfecto claramente, tienes que buscarle el lado malo, que es como algo natural en los seres humanos, buscarle el lado negativo. Yo mismo hago eso, de hecho, capítulos míos de podcast estoy hablando cosas negativas de la sociedad, cosas negativas de X cosas, ¿sabes? Porque efectivamente es más fácil a veces analizar lo negativo. Pero en este caso, yo creo que es una consola que tiene un precio adecuado, no una locura de precio como una PlayStation 5 y una Xbox, que es una locura. O sea, yo veo los precios y digo, yo no podría volver a comprarme una consola de esta última generación porque el precio es terriblemente prohibitivo, y para qué decir los títulos en sí. Nintendo Switch tiene un precio ligeramente menor, bastante más adecuado a lo que puede ofrecer. Los videojuegos sí encuentro que son bastante caros, pero por Tears of the Kingdom creo que lo vale. Un juego que se expande al triple de lo que era antiguamente Breath of the Wild. Para los que siguen pensando que es un DLC, esto se multiplica por 3. Creo que para hacer un mundo abierto, tan abierto y sin ventanas de carga, es bastante lo que da. Y lo otro es que tienen que entender que desde su análisis tienen que ponerse también desde la perspectiva del jugador que quiere consumir este juego, y no solamente del analista, que muchas veces son periodistas, que no creo que exista la especialidad de videojuego en periodismo, pero me pasa que analizan el juego desde una perspectiva técnica equivocada. O sea, yo puedo exigirle a juegos de PlayStation 5 que el rendimiento sea prácticamente perfecto, porque estoy pagando, o sea, más de $1,000 o $1,000 por una consola de videojuegos. O sea, tiene que sacar todo el potencial, y creo que ni siquiera lo ha sacado. Todos los juegos que tenemos hoy en día de a poco han ido subiendo un poco la calidad. Entonces el enredarse en un análisis tan de que los frames decayeron, que se puso lento, que la ventana, que abrió una puerta y se demoró 2 segundos, no sé si es lo que realmente puede determinar la calidad de un videojuego. Recordemos que la calidad es el grado de satisfacción que tiene un producto para las necesidades del que lo está consumiendo. No es un absoluto la calidad. O sea, les dejo el siguiente ejemplo. ¿Qué tiene más calidad? Una zapatilla de estas de una zapatilla Jordan de Nike o una zapatilla North Star. ¿Cuál tiene mejor calidad?
Depende de cómo lo estés midiendo, porque el cliente de la zapatilla Northstar, ¿cierto? Para su necesidad, para lo que la va a usar, para lo que lo quiere, probablemente el nivel de calidad sea muy alto. ¿Ah? Y por el contrario, a lo mejor esa misma zapatilla de Jordan, para ese usuario de Northstar, el nivel de calidad que tiene, o sea, satisfacción del producto, va a ser menor porque no es el target del producto. ¿Ya? Entonces, y también ocurre incluso con cosas chinas muchas veces, productos chinos que dicen, oye, no, qué mala calidad. Sí, pero espérate, tú pagaste este precio, sabías este origen, sabías estas componentes, sabías que probablemente los materiales con los que fue construido son de menor resistencia, pero a lo mejor no es un problema de calidad, porque calidad, o sea, yo puedo medir la calidad, por ejemplo, en una producción a través de ciertos tópicos que yo tengo que cumplir. Si los cumplí todos, tengo alta calidad, solo que mi barrera, mis índices, mis metas eran más bajas. Entonces a mí me pasa lo mismo con Nintendo Switch y me pasa lo mismo con los juegos que están saliendo, que para mí, para mi necesidad, para mi contexto de jugador de una consola híbrida, ¿cierto? Que en realidad yo privilegio el título y no tanto la calidad gráfica, para mí es de alta calidad. Entonces no puedo llegar a liquidar por aspectos técnicos genéricos, ¿cierto?, a cualquier juego. Eso quería compartir con ustedes. El hecho de que no deberíamos ser tan absolutos. Creo que hoy en día tampoco estamos viviendo esto de la guerra de las consolas. Creo que hay consolas para distintos públicos. Siento que Nintendo está súper claro su nicho, ¿cierto?, de títulos potentes, ¿cierto?, franquicias potentes, títulos amigables, títulos para la familia, la portabilidad. Por otro lado tenemos a PlayStation 5, que debería apuntar a la calidad gráfica, calidad de rendimiento brutal, cada vez más impresionante. Y tenemos por otro lado Xbox, que no sabemos qué es lo que está haciendo hasta que Phil Spencer nos diga qué es lo que están haciendo con su nueva consola, porque no se entiende. Y ya no sirve como consola reproductora de Blu-ray 4K como era la Xbox One, porque el precio es terrible. La Xbox One tenía un muy buen precio, por lo tanto podía utilizarse para eso. Sí sé que ellos están apuntando mucho a su modelo de suscripción de videojuegos streaming, pero wow, o sea, lo que tiene que ver con suscripción de videojuegos va más allá de la consola. Entonces no sé a quién apunta la consola de Xbox finalmente. Lo digo de la manera más ignorante del mundo, pero claramente yo veo súper marcado el camino de Nintendo y el camino de Sony, y no me queda tan claro el camino de Microsoft. Bueno, eso les quería compartir en este capítulo, así que sigo pensando que, y lo cierro así, que Tears of the Kingdom es una obra maestra. No es perfecta, por supuesto, pero sí o sí debería ser considerada uno de los mejores videojuegos de la historia, y sin duda el mejor videojuego del año, y no veo que alguien pueda ganarle ese título. Que esté muy bien, saludos.